El día de hoy en sí vamos a continuar, es como un tipo de introducción, pero mi objetivo final del día de hoy es establecer 3 fundamentos que van a ser claves para cuando empecemos a hablar acerca de los atributos de Dios. Va a ser importante recordar estos fundamentos. Pero como sé que fue hace 2 semanas que empezamos este estudio, quiero recordarles de algunas cosas que vimos hace 2 semanas, para que usted más o menos recuerde cuáles son estos conceptos modernos que hoy en día se habla acerca de los atributos de Dios, que básicamente otra manera de decir eso es características de Dios. ¿Quién es Dios a través de sus características? Y en la próxima semana vamos a empezar a ver los atributos de Dios, sus características. Pero hace 2 semanas hablamos acerca de ciertos conceptos modernos. Está el Dios energía, que en sí esta postura argumenta que Dios es una fuerza, no es una persona, es simplemente una fuerza en el universo que guía al mundo. Entonces hablamos un poco de eso. Hablamos del deísmo. Yo mencioné que los Estados Unidos no fueron fundados por cristianos, fueron fundados como Benjamin Franklin y otros, eran deístas, es decir, ellos creían en un Dios personal, no el Dios de la Biblia, pero un Dios personal que crea el mundo y luego se queda distinto, o sea, está lejano del mundo, no interactúa con el mundo, Él está en un universo y simplemente mira de lejos cómo el mundo va a funcionar. Ese es el deísmo. Y luego vimos el panteísmo, donde todo es Dios. Les dibujé una imagen donde el universo y Dios es lo mismo. Todo es Dios. La CIA es Dios, Héctor es Dios, yo soy Dios. O sea, todo es Dios. Los árboles son Dios, los animales son Dios. Y ese es panteísmo, viene de 2 palabras griegas, lo expliqué hace 2 semanas. Y luego el panteísmo es muy similar, pero es distinto en el sentido de que sí hace una distinción entre el universo y Dios. La idea es que todo es en Dios, donde Dios es la figura central y Dios está dentro de todo. Y aquí es donde yo empecé a explicar, por ejemplo, un panteísta cristiano diría versos como ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es evidencia del panteísmo. Y esa es la idea que podemos usar. Somos templo y morada del Espíritu Santo. La idea que Dios en nosotros, y hay varios errores con eso, pero también usé como ilustración la película Avatar, porque es la idea de Avatar con Eywa. Eywa es el centro, la figura central en cuanto a esa película, donde está en todo, están los animales, están todo, y entonces expliqué de esa manera. Y luego hablamos de la teología de proceso, que básicamente viene de un mover filosófico, pero algunos teólogos adoptaron el mover filosófico, lo aplicaron a los atributos de Dios, y es que Dios es un ser en proceso, es decir, Dios es un Dios que aprende, es un Dios que va mejorando. Crea a Adán y Eva, crea el mundo peca, y luego esto es lo que ellos argumentarían en Génesis 6 con el arca de Noé: destruye al mundo porque Dios fue aprendiendo que se equivocó y tuvo que mejorar el mundo, entonces lo destruye en su totalidad y regresa con un nuevo mundo. Y entonces esa es la idea de teología de proceso, que nos lleva al teísmo abierto, que es la postura más popular hoy en día. Muchos de los libros académicos que salen acerca de los atributos de Dios, aún en seminarios y eruditos que según son teólogos evangélicos, hablan del teísmo abierto, donde la idea aquí es un intermedio de la teología de proceso y la teología clásica, que es decir, la teología de proceso diría, por ejemplo, Dios cambia. La teología clásica diría Dios nunca cambia. El teísmo abierto dice Dios es soberano, pero sostiene un futuro abierto. En otras palabras, Dios cambia y no cambia. Y lo que yo les di como ejemplo es, si han visto las películas de Avengers, de los Vengadores, creo que se llama en español, pero el Doctor Strange sería un tipo figura de esta en sí. El Dios Doctor Strange es como yo le llamo en cuanto al teísmo abierto, y la idea es esta. Dios es soberano en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo opción de ir a 2 universidades, a Harvard o a Yale, la idea del teísmo abierto es Dios es soberano en el sentido de que Él sabe
todo lo que va a pasar en mi vida si yo escojo Harvard. Entonces Él sabe con quién me voy a casar, cuál va a ser mi carrera, etc. Él es soberano en ese sentido. Él es soberano en el sentido de que si yo escojo Yale, Él sabe con quién me voy a casar. Si voy a esa escuela, mi carrera va a ser muy distinta. Entonces la idea aquí es, igual que el Doctor Strange, Dios es soberano en el sentido de que sabe todas las posibilidades que yo pueda escoger. El problema es que, porque ellos quieren argumentar por el libre albedrío fuera de Dios, el problema es que por ese segundito, Dios no sabe cuál de las dos voy a escoger. Y en ese segundito, yo soy el soberano. En ese segundito, yo soy el único que está tomando esa decisión. Y esa es la idea del teísmo abierto. O sea, por un lado diría, es soberano porque Dios sabe lo que va a suceder dependiendo de lo que yo escoja. Lo que Dios no sabe es el 0.9% de las decisiones que voy a tomar, que Él no sabe cómo yo voy a tomarlas. Si recuerdan, básicamente hablamos de eso. Y de nuevo, mucho de lo de hoy en día es este estilo de concepto de Dios. De que Dios es un Dios donde el futuro es abierto de acuerdo a esa postura. Eso es lo que vimos hace 2 semanas. Ahora, el día de hoy yo quiero empezar a transicionar a aspectos fundamentales donde vamos a ver por qué algunas de estas ideas no pueden caber aún en cómo la Biblia presenta a Dios. Y para ello voy a pedir que abra su Biblia a Éxodo, capítulo 3. Y el que lo encuentre primero se gana el premio de leer los versos 13 al 15. Éxodo 3, versos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para que siempre con él se me recordará por todos los siglos. Ok, perfecto. So, noten, hay 2 cosas que suceden aquí. Moisés está preguntando, ¿quién es Dios? ¿Quién eres tú? O sea, si recuerdan el contexto, Dios obviamente llama a Moisés a que vaya y empiece a predicarle a Faraón, a que deje al pueblo de Israel ir de la esclavitud de Egipto. Y Moisés va a hacer varias cosas en su vida ministerial, pero él pregunta, cuando Israel pregunte de quién es Dios, el Dios de Moisés, quién lo envió, notemos que hay 2 nombres aquí. Está yo soy el que yo soy, y luego en el verso 15 Dios nos da su nombre específico, que es, la Reina Valera pone Jehová, y ahorita voy a hablar un poco de eso, pero él dice, este es mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es Jehová, o en el hebreo original es Yahweh. Quiero simplemente, esto va a ser importante entender antes de entrar a los fundamentos, pero el nombre de Dios, de nuevo, hay 2 palabras aquí en el hebreo. La primera es Hayá, que es simplemente, o Hayá, se pronunciaría así, pero es simplemente el verbo para ser. Y este verbo se usa no solo para Dios, es un verbo que se usa varias veces en el hebreo, que simplemente es para ser, en inglés to be. Pero la idea es que Dios es aquel que existe. Yo soy quien yo soy. ¿Quién eres Dios? El que existe. El simple hecho de que Dios existe. Y luego en el verso 15 vemos su nombre. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres. Y él dice, este es mi nombre. Y la palabra Yahweh se deriva de esta palabra Hayá, que de nuevo significa Dios es, o Dios quiere ser, no en el sentido de que Dios quiere ser algo, sino en el sentido de que Dios quiso existir. Esa es la idea ahí. Sé que no se traduce muy bien al español, tampoco al inglés, pero el hebreo no está diciendo que Dios quiere ser algo, sino la idea es que Dios quiso existir. Y entonces, para resumir esto, Dios es
autoexistente, es decir, deriva de su propia autodeterminación, y Él es eternal, siempre ha sido. Esto es lo que implica el nombre Yahweh, que nadie hizo a Dios, Dios simplemente es. Él es quien Él es. De que nadie puede hacer algo para que Dios exista. La idea es de nuevo que Él siempre ha sido, y por lo tanto esto embarca su eternidad. Desde que siempre ha habido un inicio, siempre ha existido Dios. Él simplemente es. Él es Yahweh. Ahora, el nombre Yahweh, lo voy a poner así. El hebreo original no tiene vocales, no tiene A, E, I, O, U. El hebreo original, como muchos de los lenguajes antiguos, no se aprenden leyendo. El inglés, el español, se aprende leyendo y escuchando también, pero primordialmente uno puede aprender estos idiomas leyendo. El hebreo original era un idioma de escuchar, por eso aún lee Deuteronomio: escucha, oh Israel. Escucha, oh Israel. O sea, la idea es, Israel escuchaba porque su lenguaje es un lenguaje de escuchar. ¿Cómo sabían ellos que Yahweh, porque, por ejemplo, si lo vemos así, diríamos, o sea, si me entienden, like, what is that? Pero el hebreo sabía que al ver esta combinación era Yahweh, porque lo aprendieron escuchado. Sabían que estas palabras eran cómo se pronunciaba el nombre. Ahora, muchos años después, en el tiempo intertestamentario, está un grupo que se llama los masoretas. Ellos eran eruditos judíos que agregaron el sistema de vocales, que el sistema de vocales en el hebreo no es símbolos, y no los voy a poner ahí porque los voy a perder. Pero el punto es, ellos agregaron el sistema de vocales porque su temor era que el lenguaje se iba a perder. Y entonces, cuando ellos empezaron a copiar el Antiguo Testamento, empezaron a copiar el Antiguo Testamento, pero agregando los vocales que le instruiría a la nación de Israel cómo leer estas palabras, como Elohim. Ya no ves simplemente los consonantes, sino que ahora ves también las vocales. Sí, no estoy perdiendo a nadie ahorita. Ese es el punto, que ellos agregaron las vocales para ayudar a que este lenguaje no solo fuera audible, sino que fuera un lenguaje que uno puede leer y puede ir memorizando. Ahora, ¿cuál es el tercer mandamiento? No tomarás, ¿qué? El nombre de Dios en vano. ¿Qué es este nombre? Los masoretas estaban muy temerosos de tomar el nombre de Dios en vano, y por lo tanto, cuando pusieron Yahweh, en vez de poner las vocales Yahweh para que se pronunciara de esa manera, lo que ellos pusieron fueron las vocales de Adonai. Simplemente los voy a poner aquí, que sería la A, la O y de nuevo la A. Y entonces, aquí es donde el error ocurre. Reina Valera, King James hace lo mismo. La palabra Jehová no existe en el hebreo. Este es un dilema para los testigos de Jehová, porque ellos dicen, el nombre de Dios es Jehová. El problema es que no existe en el hebreo. El nombre es Yahweh. Los masoretas pusieron las vocales para que cuando los judíos leyeran no dijeran Yahweh y tomaran el nombre de Dios en vano. La idea es que ellos son pecaminosos, y al decir el nombre de Dios en pecado es cometer este pecado, de tomar el nombre de Dios en vano. Estaban bien con que dijeran Adonai o Elohim. Y el punto es que si ponemos las vocales de Adonai a Yahweh y alguien traduciendo, o sea, está leyendo lo que los masoretas pusieron en sus transcripciones del Antiguo Testamento, aquí es donde nace el nombre Yahovah. Y de nuevo, algunos, este es un debate hebreo si se pronuncia Yahweh o es Yahvé, y para mí no tiene sentido, pero de nuevo, la idea es que lo pronunciaban con V, y entonces es Yahovah, Jehová. Esa es la idea ahí. De ahí es donde nace el nombre Jehová. Ahora, de nuevo, para mí, yo no tengo ningún problema que la Reina Valera haga esto, pero por eso mi preferencia es la Nueva Biblia de las Américas, porque simplemente pone en mayúscula
lo que hacen muchas versiones en inglés, ponen Señor cuando es el nombre Yahweh, y cuando es Elohim ponen Señor minúscula, o en inglés, por eso me gusta la ESV, porque pone Lord en todas mayúsculas para darnos a entender que es Yahweh, donde the King James pone Jehová. Pero eso es solo como una historia para que sepan de por qué nuestra traducción aquí dice que el nombre de Dios es Jehová. Pero en sí, el nombre de Dios es Yahweh, y de nuevo, lo que significa es que Dios simplemente es. Y de nuevo, voy a regresar a esta idea porque vamos a ver la importancia de estos fundamentos acerca de quién es Dios. Quiero que veamos 3 fundamentos que nos van a ayudar a través de esta serie a entender la importancia de los atributos de Dios. En primer lugar, tú y yo, fundamento número 1, Dios es comprensible e incomprensible. Y tú y yo tenemos que estar en paz con esto, de que hay aspectos aún de los atributos de Dios que van a chocar con nuestro entendimiento, que hay aspectos con los atributos de Dios donde nosotros vamos a estar como, pero no entiendo cómo es posible que Dios es así. Y parte de la razón es porque Dios es incomprensible. Tengo varios pasajes aquí y hay muchos más que podemos escoger, pero 2 ejemplos. El salmista dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La idea de infinito es su entendimiento. El entendimiento de Dios nunca termina. Ahora, ¿nosotros somos infinitos o finitos? Algunos se creen infinitos. Los jóvenes dicen, I know. Y no sabemos nada. Yo me considero joven. No me juzguen, hermanos. No. Pero esa es la idea aquí. Que Dios es infinito. Nuestro entendimiento finito. Y tenemos que entender que por un lado Dios sí puede ser conocido, pero hay otros aspectos que Dios, la palabra misma nos deja como no entiendo, no cabe en mi mente infinita. Y de nuevo, tú y yo tenemos que estar en paz con el hecho de que hay aspectos de Dios que son incomprensibles. Por eso Romanos 11, 34 al 36 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y de nuevo, estas preguntas son retóricas que asumen una respuesta: nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Nadie puede entender los motivos de Dios. Y normalmente este es el dilema en el mundo cristiano, de que a veces queremos entender los motivos de por qué Dios hace las cosas, cuando la palabra no nos da los motivos de por qué Dios hace las cosas. O por ejemplo, para usar un ejemplo clásico, ¿cómo es posible que Dios juzga a Faraón en Éxodo cuando él mismo, ¿qué? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios mismo lo endureció. Y este de nuevo es el dilema. O sea, Dios endurece el corazón de Faraón, pero a la misma vez le dice a Moisés que vaya. O sea, ¿entienden el dilema? Y ese es el punto. El texto dice lo que dice. Hay gente que cambia la historia. No, es que Faraón ya estaba endurecido en su propia, y en parte sí por su pecado, pero el punto es que Dios endureció más su corazón para que no se arrepintiera. Y algunos cambian porque quieren mostrar una postura de Dios muy distinta a lo que dice el texto. Cambian la historia, cambian el significado, y por lo tanto tratan de cambiarlo para darle una motivación positiva a Dios. Pero hermanos, no, el texto es lo que el texto dice, y esta es la idea. No podemos entender la mente del Señor. ¿Por qué lo hizo de esa manera? A veces está bien decir, yo no sé, pero sí sé que el texto dice eso. Sé que Pablo en Romanos usa ese mismo texto para hacer un punto de que Dios es soberano, de que Él endurece o muestra misericordia al quien Él quiere mostrar misericordia, y al que no. Y de nuevo, Pablo va a usar ese ejemplo en Romanos capítulo 9, y no podemos entender el motivo, que es parte de el hecho de que hay ciertos aspectos de Dios que son incomprensibles.
incomprensibles. So eso de nuevo, a veces nosotros vamos a tener que estar en paz con cómo la Biblia revela a Dios. Él es incomprensible en algunos aspectos. Pero la buena noticia es que Dios también es comprensible. Este es uno de mis versos favoritos, me encanta en inglés como lo dice. Pero Jeremías 9, yo lo voy a leer del verso 23, ahí en la pantalla por el cupo nomás tengo el verso 24. Pero el verso 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. En inglés dice, let not the wise man boast in his wisdom. Me encanta cómo lo pone en inglés, pero de nuevo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto, que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y de nuevo, aquí está la frase, y esta es, mas alabes en esto, que se hubiere de alabar, que en entenderme y conocerme. Y la idea aquí de Jeremías es que hay aspectos de Dios que nosotros sí podemos conocer. So, por un lado, Él es incomprensible en sus motivos, pero por otro lado, Dios se da a conocer. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de nuevo, la idea de Juan 17:3 es que podemos conocer a Dios. La vida eterna es poder conocer quién es Dios, quién es Cristo, el quien Él envió. So, hay cosas que nosotros podemos conocer de Dios. Y de nuevo, quiero que noten ese balance, que aun cuando estudiemos los atributos de Dios, van a haber cosas que podemos comprender y van a haber otras cosas que vamos a decir, no le entiendo y está bien. So, por un lado es incomprensible, por otro lado es comprensible. Déjeme ayudarlo de esta manera. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, 11 al 12, para que veamos las dos ideas en un pasaje. 2 Corintios 2, perdón, 1 Corintios 2, 11 al 12. Y si alguien lo encuentra, si lo puede leer en voz alta. 1 Corintios 2, 11 al 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido. Ok. ¿Qué nos ayuda a nosotros poder comprender a Dios? ¿Qué tenemos? El Espíritu Santo, que los ilumina. El mismo Espíritu Santo que llevó a los discípulos a conocer toda la verdad. So, por un lado, nosotros podemos conocer a Dios. De nuevo, vemos las dos ideas aquí. La idea es que aquel que tiene el Espíritu Santo puede conocer a Dios, porque el Espíritu conoce a Dios porque viene de Dios. Pero noten, el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Pero aquí está el punto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Nos ha concedido conocer todas las cosas? No. Dios no nos ha dado a conocer todas las cosas. Un clásico ejemplo, Jesús dice acerca de la venida de Dios, nadie sabe la hora. So, deje de seguir a profetas que dicen que Dios va a regresar o que Jesús va a regresar en el 2025, en el 2026 o en el fin del siglo porque Dios les reveló. No, hermanos, la palabra es clara. Hay ciertas cosas que aún teniendo el Espíritu Santo, Dios no ha concedido que nosotros conozcamos. So, vemos la idea de las dos. El Espíritu Santo nos da a conocer ciertas cosas de Dios, pero hay otras cosas que no. Mi pasaje favorito para entender esto, de Deuteronomio 20, 29, muchos lo saben de memoria. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De nuevo, aquí vemos las dos ideas, que hay cosas secretas.
que solo Dios puede conocer. Si usted me quiere preguntar si hay extraterrestres en el mundo, ¿qué dice la Biblia de extraterrestres? Mi respuesta es absolutamente nada. No dice nada la Biblia acerca de extraterrestres. Si usted quiere saber qué dice la Biblia acerca de la ciencia en cuanto a una ciencia más extensiva o de la mecánica de auto, la respuesta es nada. Porque la Biblia no fue dada para ese sentido. De nuevo, varios ejemplos de motivos de Dios. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Y hay cosas que Dios ha revelado que nosotros podemos seguir. De nuevo, primer fundamento, Dios es comprensible. Hay cosas que podemos entender de Él, incluyendo los atributos. Pero hay otras cosas, aún en esos mismos atributos, que para nosotros tal vez va a ser incomprensible. Y de nuevo, it's okay, está bien. Está bien vivir entre esas dos tensiones. Quiero parar aquí rapidito para ver si hay preguntas en cuanto a lo que he hablado hasta el momento. Sí, hermano Mario. Yo supuestamente pensaba que Ajá. como eso de los aviones y todo eso, que van al espacio, Sí. es por obra de Dios. Ajá. O sea, todo eso es sabiduría de Dios, no se lo da. Bueno, yo Sí. Sí, eso sí, es cierto que Dios da sabiduría al ser humano para inventar cosas, para ir al espacio y todo eso, sí. Pero la Biblia no nos va a dar cómo construir, por ejemplo, una nave espacial. ¿Sí me entiende? O sea, a eso es lo que me refiero con entender el cómo la Biblia está compuesta. Pero sí, muy buena. Sí, Dios nos da sabiduría para hacer muchas cosas. Sí, muy buena la pregunta. ¿Alguien más? ¿Preguntas o todo claro hasta el momento? Ok. Segunda verdad, segundo fundamento es que en los atributos de Dios hay dos categorías: atributos comunicables y incomunicables. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. Un pasaje también muy conocido. Génesis 1, 26 al 27. Si lo tienen, si lo pueden leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, esta es la doctrina que se llama el Imago Dei, y básicamente tiene que ver con la imagen y semejanza. Okay. Imagen y semejanza, que nosotros, la única parte de la creación que fue creada a la imagen y semejanza de Dios fue el ser humano, que incluye aquí hombre y mujer, Adán y Eva. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entendemos esta doctrina? Porque hay algunos, aún predicadores famosos, tal vez sin darse cuenta, que argumentan que hechos a la imagen y semejanza de Dios es que yo tengo autoridad para crear. Entonces escuchamos a gente decir, Dios es creativo, tú eres creativo. Y algunos lo usan en el sentido de arte, de que uno puede hacer arte, pero hay otros que lo usan en el sentido de que, hey, tú tienes poder para crear. Dile a si te cortaste la mano o lo que sea, proclama a tu mano que crezca, porque hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y no estoy bromeando, o sea, hay algunos milagristas por ahí que nunca hacen el milagro, pero le dicen a la gente que porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios, tienen la misma autoridad de Dios, de que ve y dile a los ángeles que vayan y busquen tus joyas. Hay un clip ahí muy famoso. Ahora, el problema con esto es que es claro en la Biblia a qué se refiere hechos a la imagen y semejanza de Dios, y es bajo esta definición, que hay atributos comunicables.
Estas son las características que Dios comparte con su creación, pero hay una distinción. En Dios las características son perfectas y sin límite, pero en su creación no son perfectas y tienen un límite. Por ejemplo, el amor de Dios es perfecto. Nuestro amor, ¿qué? Varía, cambia, no es perfecto. Nosotros no amamos como Dios ama. Nuestro amor tiene un límite. Ustedes, los que tienen hijos, aman a sus hijos de una manera muy distinta a tal vez al resto. Y no es nada malo con eso, pero porque tus hijos son ¿qué? Tus hijos. Y lo mismo los casados y todo lo demás. El amor, la misericordia, justicia, bondad, santidad, estos son atributos que existen en Dios, pero que Él comparte con nosotros. O cuando hablamos de la doctrina de Imago Dei, ¿a qué se refiere hechos a la imagen y semejanza? La respuesta es que Dios ha compartido ciertos atributos, características de Él, que Él nos da a nosotros. Y de nuevo vamos a estudiar estas características y notar las diferencias en cómo se reflejan en Dios y luego cómo se reflejan en nosotros. Vamos a ir viendo alguna de estas, especialmente la de bondad, que es una que para mí es muy interesante porque tenemos que lidiar con el tema de la maldad y la bondad de Dios en este mundo y por qué existen las dos. Vamos a ir viendo eso. Estos son atributos comunicables. De nuevo, el segundo fundamento es que hay atributos que Dios comparte con nosotros, pero luego hay atributos que Dios no comparte. Estos se le llaman los atributos incomunicables, que son aquellas características exclusivas de Dios que no comparte con su creación. Es decir, estas características solo existen en Dios. Eso es muy importante entender, porque por un lado, Dios comparte ciertas características con nosotros, pero por otro lado hay cosas que solo Dios es y nosotros no. Vemos aquí el atributo de la seidad, que vamos a verlo la próxima semana. Yo sé que es uno que muchos, el término seidad, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Dónde inventaron eso? Viene una palabra latín, pero vamos a ver un poco acerca de qué significa la seidad de Dios, que es el primer atributo que vamos a estudiar la próxima semana. La inmutabilidad, que Dios no cambia. Lo mencioné hace 2 semanas y algunos ya empezaron a sentir el dilema con estos atributos, pero la palabra impasibilidad, que Dios no tiene sentimientos, que aun cuando vemos en la palabra que Dios se arrepiente, tenemos que lidiar con qué significa que Dios se arrepiente, porque no está hablando de su esencia. Entonces vamos a ver eso muy extensivamente. Lo mencioné hace 2 semanas. Yo escribí un tesis o un escrito cuando saqué mi maestría, específicamente en la impasibilidad, hablando de regresar a la teología clásica de nuevo, porque muchos hablan de un Dios que siente. O por ejemplo, has escuchado la frase, ay, voy a romper el corazón de Dios. Y muchos lo usamos y realmente creemos que podemos romper el corazón de Dios. El problema es que, en primer lugar, Dios no tiene un corazón como nosotros en el sentido de un órgano, pero Él es impasible. Y mi objetivo con ambos, inmutabilidad e impasibilidad, es mostrar por qué es mejor como Dios es presentado en la Biblia con estos atributos que el opuesto. Sí, mi hermano Mario. ¿Tiene pregunta o nomás? Perdón. Sorry. Vamos a ver eso y sé que tal vez hay preguntas ahorita, pero espérense hasta llegar a esos temas porque vamos a pasar más tiempo ahí. Omnisciencia, que Dios conoce todo. Omnipresencia, que Dios está en todo lugar. De nuevo, nosotros, aunque creemos conocer todo, no conocemos todo. Aún AI, inteligencia artificial, que ya se usa en Google, en teléfonos de Samsung, si tienen los teléfonos de Android, no se crean, sé que Apple y Samsung y Android tienen, son bromas, los que no saben, yo soy muy fan de Apple, entonces, del iPhone y todo. Siempre mi carrilla con Raúl y con Héctor es en broma de eso. No, pero aún los teléfonos que tienen esto, aún ellos no, aún el AI no sabe todo.
y a veces está mal. So tengan cuidado con ello. Pero el punto aquí es, nosotros no conocemos todo, no podemos estar en todo lugar, pero Dios sí, son atributos incomunicables. Y esto es lo que hace a Dios distinto de nosotros, que tú y yo tenemos que reconocer que esta es la razón por la cual hay un creador y su creación. Y el dilema es cuando nosotros queremos rebajar a Dios a decir, como dice el teísmo abierto, que Dios no es ninguna de estas cosas. Y lo que terminamos haciendo cuando hacemos eso es convertimos a un Dios en un ser humano un poquito más divino que nosotros, pero muy similar a nosotros. La diferencia es, Él es perfecto, yo no, pero Él no tiene ninguna de estas características, porque de nuevo ellos argumentan hechos a la imagen y semejanza, pero ese es el dilema, no, que somos hechos a la imagen de Dios, claro que sí, pero sigue esta distinción entre creador y creación, que es muy importante para nosotros entenderlas cuando vayamos pensando en estos atributos. Y el fundamento número 3, que esto nos va a ayudar con el resto de esta serie, es Dios siempre es lo que es. Dios siempre es lo que es. De nuevo, cuando Él se presenta a Moisés, Él dice, yo soy quien yo soy. A mí me gusta usar esta ilustración. En inglés la palabra es light switch. En español me dice Google, no sé si es correcto, interruptor de luz. ¿Sí tiene sentido eso, interruptor de luz? Bueno, lo que usted usa para prender y apagar la luz en su casa. De nuevo, no sé si esa es la idea o el término correcto, pero el punto que yo quiero que usted vea es que Dios no es un ser que enciende y apaga sus atributos. Dios siempre es todos sus atributos a la misma vez. Por ejemplo, Dios no apaga su omnisciencia para luego mostrar su omnipotencia. Él siempre es omnisciente y omnipotente a la vez. O para dar otro ejemplo que es el que muchos usan, por ejemplo, usted tal vez ha escuchado, el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios del Nuevo Testamento, y hacen una división entre el Padre y el Hijo. Pero hay otros que lo usan de esta manera. Dios es amor, pero Él es justicia, pero tienen esta idea en mente de que para que Dios muestre su justicia, Él apaga su amor. Y cuando Dios quiere mostrar amor, Él apaga su justicia. Y eso es un error de categorías, es un error muy grave en cuanto a cómo entendemos a Dios. Porque cuando Dios dice yo soy quien yo soy, la idea es que todos sus atributos están siempre funcionando. Y de nuevo, quiero repetir eso. Todos los atributos de Dios siempre están en función en Dios. Dios no apaga sus atributos. Él es quien Él es. Y por lo tanto, cuando Él ejerce justicia, no es algo que Él hace fuera de su amor, sino que su justicia es mostrada específicamente porque Dios es amor. Y por eso, cuando hablemos de ciertos atributos, por ejemplo, si Dios cambia, si nosotros decimos que Dios cambia, lo que estamos diciendo es que Él siempre está ¿qué? Cambiando. Porque Dios siempre es lo que es. Y esto va a ser muy fundamental para nosotros ir entendiendo. Por eso quiero que vaya pensando, si queremos decir que Dios es un ser que siente, entonces lo que estamos diciendo es que Dios siempre ¿qué? Siente, bueno, cambia en un sentido, pero que Él es un Dios que tiene sentimientos. Pero yo de nuevo voy a mostrar por qué ese es un problema si nosotros caemos con el hecho de que Dios es un ser que puede ser herido, por ejemplo. Porque si Dios puede ser herido, Él siempre está ¿qué? Herido. He's always hurting. Ese es el punto allí con estas. Lo que quiero que vaya pensando es, cuando lleguemos a estos atributos que son difíciles de entender, de comprender, que si se nos olvida este fundamento de que Dios siempre es lo que es, vamos a cometer de nuevo un error categórico, porque el punto es, Dios se presenta como un ser
que siempre es lo que es. Entonces, estos fundamentos, al ir estudiando esta serie, nos va a ayudar a entender aún los atributos que son más difíciles para nosotros comprender. Recuerde, por un lado, podemos entender a Dios, por otro lado hay cosas que no van a caber en nuestra mente y está bien. Por un lado hay atributos que Dios comunica con nosotros, hay otros que no. Y por otro lado, el tercer fundamento, Dios siempre es lo que es. Él es el yo soy quien yo soy.